Amado pueblo del Señor y amigos que nos pueden ver por estos medios, paz a vosotros. Esperamos en el Dios Todopoderoso que cada día que el Dios del cielo nos regala sea una buena oportunidad para glorificarle, para exaltar su nombre. Qué bueno que de la Iglesia de Dios tenemos este privilegio de llegar hasta la intimidad de su hogar con el único propósito de llevarle el mensaje de la palabra. Mientras tanto, vamos a hacer una oración para rogarle a Dios del cielo que sea Él quien nos dirija en lo que hoy queremos presentar al mundo entero en cuanto al mensaje de la palabra. Vamos a orar. Excelentísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre su misericordia. En esta hermosa mañana damos gloria y honra a su santo nombre y esperando, poderoso Dios, de que este mensaje de salvación sea para alcanzar a aquellos que aún todavía no se han alcanzado por el mensaje de tu palabra. Permite a los poderosos Dios que al anunciar este momento tu palabra sea de bendición. Y asimismo, poderoso Dios, rogamos desde ya también por tu iglesia y por nuestros amigos que nos oyen, que también sean alcanzados esa misericordia si estuviese pasando alguno por algún problema o alguna necesidad o alguna enfermedad. Tus manos de poder ahí se manifiesten para llevar la sanidad que tus hijos necesitan. Así como también, poderoso Dios, rogamos de que tú nos estés dirigiendo en este programa que presentamos al mundo entero. Rogamos, poderoso Dios, que tú nos dirijas a través de tu Santo Espíritu, pues esperamos, poderoso Dios, que sea de mucha bendición. Tú, Señor, estés abriendo nuestros labios para pronunciar el mensaje de tu palabra, pues son agradecimientos y ruegos que imploramos en el nombre santo de Jesús. Mis amados hermanos, después de que hemos clamado al Señor a través de esta oración, también dejaremos un tiempo de alabanza y quedarán nuestros hermanos y hermanas con nosotros. Paz, hermanos y amigos. Tengo el privilegio de cantarles unas hermosas alabanzas. La primera que entonaré es el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová ha de estar alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová ha de estar alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. La siguiente alabanza lleva como título Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina,
olivares, habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. A la amada iglesia y a todos nuestros amigos que están siempre en fiel sintonía de esta programación de YouTube, reciba un cordial saludo y esperando que el Dios Todopoderoso les bendiga siempre. Hoy en esta hermosa mañana queremos estudiar la palabra del Señor y esperamos que este estudio también para usted le sirva, también para usted le sea de mucho beneficio. Hoy en esta hermosa ocasión estaremos estudiando una reflexión bíblica que le hemos llamado la doctrina de salvación. Esto es muy bueno, de que nosotros como creyentes y como personas que anhelamos la salvación, podamos ver a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que es, digamos, nuestra doctrina que profesamos, que conocemos, es de acuerdo a su santísima palabra, ya que realmente vemos de que el Divino Maestro de esto se ocupaba cuando realmente Él les predicaba a las personas y les declaraba que realmente la doctrina que Él les anunciaba no era de Él, sino que la doctrina que Él les anunciaba era de su Padre Celestial. Es por ello de que Él les decía así en el Evangelio de Juan y en su capítulo 7 y en su versículo 16 las siguientes palabras. Respondiendo Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. A las gentes que Jesús les enseñaba y les seguía, Él les decía que la doctrina que Él les enseñaba no era de Él, sino que la doctrina era del Padre Celestial, de aquel que le había enviado. Esa doctrina era de Él y esa era la doctrina que Él estaba enseñando. Ahora nosotros tenemos que también saber de que la doctrina no tiene que ser del pastor, no tiene que ser de nuestros padres, sino que tiene que ser de nuestro Padre Celestial. Esa palabra, esa doctrina que ha sido dejada en las Sagradas Escrituras. Además de ello, nos es muy importante tener un concepto en cuanto a lo que es doctrina, ya que doctrina en sí, al buscarla en un diccionario, quiere decir doctrina, conjunto de enseñanzas o conjunto de opiniones. Pero qué bueno que estas opiniones y estas enseñanzas sean de parte de nuestro Padre Celestial. Además, hay otro pequeño concepto en cuanto a doctrina. Bueno, decíamos que doctrina es conjunto de enseñanza o conjunto de opiniones de una escuela o de una religión. Entonces, si esto es así, también nosotros como iglesia, como religión, nuestra doctrina
tiene que ser basada a la Sagrada Escritura, ya que también Jesucristo les decía a los que le seguían, siempre en el Evangelio de Juan y en su capítulo 7 y en su versículo 38, y él les decía: el que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esta es la razón por la cual nosotros, como Iglesia de Dios, proclamamos y enseñamos que nuestra doctrina tiene que ser de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y el Divino Maestro les decía también que la doctrina no era de él, sino del que le había enviado, de nuestro Padre Celestial. Ahora, qué interesante saber que aquí ya tenemos un concepto de un diccionario que dice que doctrina es conjunto de enseñanza o conjunto de opiniones de una escuela o de una religión. Es por ello que ahora también hemos visto que nuestra doctrina o nuestras enseñanzas o nuestras opiniones tienen que hacer conforme a la palabra del Señor. Ahora bien, el apóstol Pablo, conociendo las enseñanzas de Jesucristo, él decía en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 y en su versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Mire, mi apreciable hermano y apreciable amigo, aquí dice el apóstol Pablo que hay que tener cuidado de nosotros, de lo que profesamos, así como también de la doctrina que hemos recibido. Póngase a pensar por qué el apóstol Pablo daba este consejo al joven Timoteo. Sí, tengamos en mente por qué el apóstol Pablo estaba diciendo estas palabras a este joven. Pero antes de introducirnos a ese pensamiento de lo que Pablo aquí nos está enseñando, quisiéramos también poner ahí nuestro objetivo de hoy. El objetivo de hoy es saber que Dios ha dejado enseñanzas para que le conozcamos y al obedecerlas podamos demostrar que en verdad anhelamos la salvación. Este es nuestro objetivo, que realmente todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que podamos saber de que Él ha dejado enseñanzas para que le conozcamos a Él y a su Padre Celestial. Y nosotros como creyentes, al poderlas obedecer, así poder manifestar que anhelamos la salvación. Sí, esa salvación podemos decirle al lo que es en sí ese reino glorioso que Él ha prometido a los suyos, ya que gracias a su grande amor y su gran misericordia ya gozamos de la salvación, del perdón. Qué bueno que en Jesucristo hemos encontrado ese perdón. Y ahora los que gozamos del perdón de Jesucristo, qué bueno que le conozcamos a Él. Y ahora al conocerle, obedecer sus enseñanzas para ser herederos de esa salvación, la cual nos estamos allí, digamos, manifestando o llevando con esta enseñanza a lo que es el reino que Él ha preparado. Mis apreciables hermanos y amigos, quisiera que pudiésemos ahora notar la importancia
de la doctrina. La importancia de la doctrina. Pensemos por qué. Porque Pablo, como antes mencioné, decía al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, nosotros como creyentes, en todo tiempo, tenemos que dar un buen testimonio, tanto de palabra como en nuestro comportamiento. Esto va a dar a conocer que verdaderamente nosotros hemos aceptado a Jesucristo, aquel que un día quiso no simplemente dar un buen testimonio, sino que quiso dar su vida en rescate por nosotros y por el mundo entero. Es por ello que ahora encontramos acá en la palabra que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Sí, que ese comportamiento agradable para Dios sea en nuestro hogar, sea con el vecindario, sea con nuestra familia, con la congregación, de manera de que cada uno de nosotros podamos ser siempre agradable para Dios, porque cuando cuidamos de ese buen testimonio, es allí donde somos agradables para Dios. Además de cuidar de nosotros, Pablo decía a Timoteo: y de la doctrina, que esta doctrina que nosotros profesamos o enseñamos sea de acuerdo a la palabra del Señor. Esta palabra sea de acuerdo a las Escrituras, como ya hemos mencionado. Es por ello que aquí decía Pablo a Timoteo: de ti mismo y de la doctrina. Además, ahí le decía las razones para cuidar de uno, como también cuidar de la doctrina. Le decía: porque a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Y de ese cuidado y de esa obediencia, de esa doctrina, dice: persiste, persevera. No hay que detenernos por nada. Pues haciendo esto, le decía Pablo a Timoteo: te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por ello es que también decía el Divino Maestro a los que le seguían en Mateo 24 y en su versículo, digamos, 13: mas el que persevere hasta el fin, decía él, este será salvo. Por lo tanto, el creer al mensaje del Evangelio no es por un tiempo, sino mientras nuestro Dios nos regale la vida. Hay que mantener en esa perseverancia espiritual. Ahora, ahí estamos viendo entonces las razones por las cuales Pablo decía: ten cuidado de ti mismo, para que él pudiese mantener un buen testimonio, un buen comportamiento delante de los que le rodean. Así como también decía: ten cuidado en cuanto a la doctrina recibida, porque muchas doctrinas ya habían surgido, y al tener ese cuidado, no ser confundido y ser arrastrado por diversas doctrinas. Mire qué valioso, porque Pablo aquí aconsejaba al joven Timoteo en cuanto a la doctrina, porque desde los días del apóstol Pablo ya habían surgido diversas doctrinas. Ahora, amado hermano, amado amigo, pensemos cuántas doctrinas hoy habrán salido alrededor del mundo. Doctrinas sin ningún fundamento en las Escrituras, pero son enseñadas por muchas personas. Es por ello
lo valioso e importante de que nosotros podamos ahora ver nuestra doctrina a la luz de las Sagradas Escrituras. Pablo aconsejaba a Timoteo y le decía, ten cuidado de lo que estás enseñando y de lo que has aprendido. Sí, que esto, como quien dice, sea de acuerdo a la Escritura. Y el Señor Jesucristo también decía en cuanto a esto, en Mateo capítulo 24 y en su versículo 4. Y Él les dijo, mirad, que nadie os engañe. Todo esto nos tiene que, despertar ese deseo de prepararnos en cuanto a la doctrina, porque Jesús ya hacía también mención que muchos engañadores iban a surgir, haciendo creer de que esas enseñanzas que traen son de Dios, pero lejos de las Sagradas Escrituras. Es por ello que volvemos a mencionar que también para la iglesia de hoy se le está diciendo, ten cuidado. Y el Divino Maestro decía, mirad que nadie os enseña. Mirad que nadie, nos engañe. Ahora, el apóstol Pablo quiso que el pueblo de Dios tuviera una misma doctrina. Imagínense, una doctrina que fuese de acuerdo a la Escritura, que el pueblo de Dios, ya sea en los diversos continentes de la tierra, tuviésemos una misma doctrina. Y es por ello que él mencionó estas palabras en Efesios capítulo 4 y en su versículo 5. Veamos cómo está escrito. Y dice aquí, Efesios capítulo 4 y en su versículo 5 dice así la santísima palabra de nuestro Dios. 4:5. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Un Señor, una fe y un bautismo. La iglesia en el mundo entero sabemos que somos un cuerpo, sí, y al mismo tiempo gozamos de un espíritu, ese espíritu que viene de Dios. Como soy también, dice, llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, de que nosotros como iglesia somos llamados a una esperanza de vida eterna, la cual proclamamos, esa vocación de proclamar el mensaje del Evangelio por los diversos medios como hoy lo estamos haciendo. Es allí donde el apóstol Pablo quería realmente de que su pueblo pudiese, enseñar una misma enseñanza. Y esto mismo también el Divino Maestro decía en el Evangelio de Juan en su capítulo 17 y en su versículo 21. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 17 verso 21 dice así: para que todos sean una cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el Divino Maestro decía una cosa, lo que estaba diciendo, que fuésemos en sí un solo cuerpo. Y si somos en sí un solo cuerpo, que tuviésemos una sola enseñanza. La iglesia en los diversos continentes de la tierra, qué bueno que podamos tener una misma enseñanza, y así pues se estaría cumpliendo lo que el Divino Maestro dijo, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué bueno que la iglesia
en el mundo entero podamos tener una sola enseñanza. Y esto es lo que también aquí mismo el Divino Maestro les decía en el capítulo 17 y en su versículo 3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. Bueno, cuánto podemos mencionar de esto, pero lo que queremos ahí mencionar, que verdaderamente Dios ha querido de que su pueblo tenga una misma doctrina alrededor del mundo. Qué bueno que también nosotros sigamos así proclamando estas verdades del Señor. Y ahora pensemos, ¿por qué el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4 y en sus versículos 4 y en su versículo 5, un Señor? Esto de un Señor es doctrina. Saber de que a nuestro Señor Jesucristo así se le dio ese calificativo, ya que este calificativo la Escritura lo da tanto a Dios Padre, también lo da a Jesucristo después de su resurrección y subió al cielo. También se expresa a seres humanos en varios niveles de honor y dignidad, majestad. En términos hebreos, la palabra Señor, la pronunciación de Señor en hebreo es Yahweh. El que es autoexistente, ese es Yahweh. En término griego es Kyrios. En el Nuevo Testamento a Jesucristo se declara como Señor. Sí, hay muchos textos de la palabra del Señor que podemos allí ver, que dice, como por ejemplo acá, digamos, en Hechos capítulo 2, y en su versículo 36 dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo se le dio, digamos, este nombre a nuestro Señor Jesucristo? En Hechos 2:36 dice así la palabra del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y decíamos de que esta palabra de Señor también se ha referido a Dios el Padre, pero ahora también nuestro Dios se la refiere, se la pronuncia a su Hijo. Y esta palabra decíamos que es, hermano, digamos, una expresión, digamos, que califica, da honor a esa palabra. Y hemos visto pues también ahí en hebreo que es Yahweh y en griego es Kyrios. Y la palabra aquí está declarando de que nuestro Dios ha declarado que Jesucristo es Señor. Así como también lo podemos ver acá en Filipenses capítulo 2, verso 9. Ahí vamos a leer más para ir corroborando esta palabra de Señor. Nosotros a Jesucristo le conocemos como nuestro Señor. Y dice aquí, en Filipenses capítulo 2 y en su verso 9, vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2 y verso 9 dice así la palabra: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, a la gloria de Dios Padre. Aquí también una vez más la palabra está declarando que Jesús es Señor. Sí, Él es nuestro Señor. Él es, digamos, quien nos dirige
Y por ello es que se le dice Señor. También Él es nuestro amo. Sí, esto vemos aquí en la palabra. Y ahí Pablo decía de que realmente su objetivo era que el pueblo del Señor, como un solo cuerpo, tuviese un Señor. Además de un Señor, dijo, una fe. Sí, esto de la fe en hebreo es emun y en griego es pistir. Tiene una definición muy amplia, como confianza, creer, fidelidad, apoya su doctrina de fe en la palabra del profeta Hebreos 2:4. El profeta hebreo pues manifestó que fue un hombre de fe, aún en la escasez, aún en la contradicción, aún en la dificultad. Romanos 1 también 17 menciona que el pueblo de Dios es un pueblo de fe. Estamos hablando de la doctrina fundamental del cristiano. El cristiano es llamado a la obediencia de la fe. Además de que la fe es creer, tener confianza, también la fe es obedecer las enseñanzas de nuestro Dios. Por lo que menciona Romanos en su capítulo 1 y en su versículo 5. Dice así la palabra del Señor: por lo cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Aquí dice la palabra que hemos recibido la gracia y el apostolado, sí, para la obediencia, dice aquí, de la fe. Esta obediencia de fe es refiriéndose a la obediencia de sus enseñanzas, de su doctrina. Y qué bueno de que nosotros así lo pudiésemos manifestar al mundo entero, que verdaderamente que tengamos esa fe de que ese Dios es fiel y que sus enseñanzas de ese Dios son para salvación, como ya le hemos dicho. Pero además de que enseñaba Pablo a la iglesia de esa doctrina de un Señor, de una fe, o sea, de una doctrina que fue de acuerdo a la Escritura, también enseñaba de esa doctrina tan fundamental para el creyente, para el Hijo de Dios. Él decía un bautismo, una de las doctrinas de Jesucristo para todo aquel que quiera ser pueblo de Dios. Como decía el Divino Maestro en cuanto a esto. Por ejemplo, él decía en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y en su versículo 16, dice así la palabra de nuestro Dios, 16 y 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es por ello que mencionamos que la doctrina del bautismo por inmersión, de la doctrina, digamos, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia creyente. Y qué bueno de que la palabra siga mostrando que aquella iglesia naciente se ocupaba en bautizar, a aquellos que aceptaban, que creían que Jesucristo era su Señor, aquellos que realmente aceptaban de que en Él tenían que tener esa fe. Y decía acá el libro de los Hechos en su capítulo 2, y veamos cómo aquella gente que creía a este mensaje se bautizaban. Y dice aquí en el versículo 37 al versículo que vamos a leer es el 38, donde dice así la palabra: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos al apóstol Pedro predicando, y en este primer sermón estamos viendo de que la gente estaba arrepentida, estaba digamos allí compungida de parte de Dios, y ellos preguntaron qué tenían que hacer, y Pedro les dice que hubiese un pleno arrepentimiento y que se bautizaran para el perdón de los pecados y recibiesen el don del Espíritu Santo. Qué maravilloso es ver entonces de que allí el apóstol Pablo quiso de que su iglesia, que la iglesia de nuestro Dios pudiese tener, digamos, esta enseñanza de un Señor, una fe y un bautismo. Porque en esos días ya habían surgido diversas doctrinas en cuanto a pensamientos de hombre. Sí, ejemplo, en cuanto a un Señor, refiriéndose a Jesucristo, solo es uno, no como las naciones que tenían diversos dioses o señores. Estos venían a Cristo con ese mismo pensamiento. Por ello Pablo dijo: un Señor, no son muchos. Así como hoy la gente piensa de que a cualquier cosa le pueden llamar Señor, y no, esto de refiriéndose al Señor, de referirnos a aquel que un día dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y vemos pues de que en el tiempo de Pablo surgían muchos dioses, y estos eran señores para ellos, y él les dice: un Señor, no son tantos, no son muchos, es uno nada más. Y también él les dijo una fe, para que la gente que no habían conocido a Cristo pensaban que esto solamente era decir yo creo. No solamente de decir yo creo, yo tengo fe. No, que se manifieste realmente esto de creer, ya que realmente, hermano, Santiago 2:19, ahí manifiesta de que el mismo demonio cree, el mismo demonio, y tiembla. Y por ello es no solamente decir yo creo, sino que esa fe, como decíamos, tiene que ser una fe de obediencia, una fe de hechos. Decíamos Santiago, para que usted vea que no hay que confiarnos solamente de decir yo creo. Santiago dice así en su capítulo 2 y en su verso 19. Santiago capítulo 2, verso 19, dice así la palabra del Señor. 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es solamente decir yo creo, no, es realmente de llegar a esa obediencia. Santiago protesta esta forma de pensar, ya miraron. Por lo tanto, la fe no es simplemente creer, sino haber alcanzado el pleno conocimiento de la doctrina y obedecerlas. Cuando venían al cristianismo, decían yo creo, sin obedecer la doctrina de Jesucristo. Por ello Pablo dice una fe, que esa fe fuese una fe declarada en obediencia a la palabra de Dios. Por ello es que en la iglesia de Dios, cuando nuestros hermanos oyentes deciden prepararse para su bautismo, se les da, dice allí, los 37 puntos de fe. Esa es enseñanza, esa doctrina que son de acuerdo a la palabra del Señor. Y de igual manera, les decía Pablo, un bautismo, cuando no era iglesia de Dios, muchos acostumbraban varios bautismos o diversos bautismos. Ahora Pablo afirma un solo bautismo, hoy que viene a formar parte de la iglesia de Dios.
al venir a la iglesia no se efectúan tantos bautismos, es un solo bautismo. Cuando viene al conocimiento, a la fe, es un solo bautismo. No se le van a bautizar muchas veces, es una vez, porque así, y esto simboliza, porque el bautismo simboliza muerte al pecado. Solamente una vez es que morimos al pecado, así como Cristo una sola vez murió para el perdón del mundo entero, ¿va? La afirmación del apóstol Pablo era para que no se dejen llevar por diversas doctrinas. Sí, esa es la razón por la cual Pablo quería que la iglesia pudiese tener claro de un Señor, una fe y un bautismo. Y decíamos de que ya desde esos días habían diversas doctrinas, y veamos por qué lo mencionamos. Dice Hebreos capítulo 13 y en su versículo 9 dice así, Hebreos 13, 9 dice así: no se ha llevado de acá para allá por diversas doctrinas, diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ella. Mire, hermano, como dice acá, dice, no se ha llevado de acá para allá por diversas doctrinas. Esto, hermano, desde los tiempos del apóstol Pablo, ya existían diversas doctrinas. Cuanto más hoy, ¿cuántas doctrinas hay? Sí, hay muchas. Y aquí este escritor decía, no en viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ella, como eran los diversos sacrificios de animales. Ahí estaba la vianda, y realmente dice acá que no les aprovechó, porque no lo hacían de acuerdo a la palabra de hoy. Así como hoy en día mucha gente piensa de que en estos tiempos que vivimos, como es en el mes de abril, solamente hay que comer pescado. Pues no, ciertamente no es verdad que la Biblia lo dice. Simplemente es una doctrina de hombres, como cuántas más podemos seguir mencionando, pero no es nuestro objetivo, sino mostrar que realmente Pablo aconsejó a la iglesia, y en especial a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque decíamos que iban a surgir diversas enseñanzas, diversas doctrinas, y aquí vemos en la palabra de que realmente esto era lo que acontecía en aquellos tiempos, como también esto mismo está aconteciendo. Además, el apóstol Juan mencionó que el que se revela y no permanece en la doctrina de Cristo ha perdido la esperanza de la gloria. Qué interesante es ver este texto acá en la segunda carta de Juan, en su capítulo digamos único que tiene, segunda carta de Juan, en su verso 9. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Veamos cómo hablaba de esto el apóstol Juan en su segunda carta y en su versículo 9. Dice así: cualquiera que se revela y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Imagínese, hermano de la iglesia de Dios, si usted se revela a la doctrina que un día le fue enseñada, que es de acuerdo a la Escritura, dice acá de que estos hermanos ya, digamos, no son agradables para Dios. Pues dice aquí: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Qué lástima no tener a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. O sea, de que si mantenemos esa doctrina, tenemos a Dios y a su Santo Hijo. Pero aquel que se revela a la doctrina que un día fue enseñada por la Escritura,
ya no tiene a Dios, y aunque lo profesen, pero aquello ya es una hipocresía, ya es una falsedad. Además de ello, hermanos, ya para ir finalizando esta enseñanza, luego la invitación a una iglesia firme en la enseñanza, porque así como aconteció en los días de Pablo, cuanto más hoy, este saber de la importancia de la doctrina y al mismo tiempo de examinar si esta doctrina es de Dios. Siempre el apóstol Juan aconsejaba en una de las cartas, como lo dice aquí en la primera carta, capítulo 4, verso 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos y amigos, qué bueno es que nosotros podamos estar prestos a la Escritura para ver si aquel espíritu o aquella enseñanza es de Dios, y si no, aunque parezca bonita, no es de Dios. Por ello es que hoy le hemos titulado a nuestra enseñanza la doctrina de salvación. Pablo decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por lo tanto, si nuestro objetivo es nuestra salvación, es nuestra vida eterna, y de igual forma que los nuestros sean herederos también de la vida eterna, mantengámonos firmes en la doctrina que hemos recibido, que es de acuerdo a las santas escrituras, lo que también conocemos como la Biblia, que sea de acuerdo a esta palabra, y entonces cada uno de nosotros tendrá esa certeza, esa seguridad en quien ha creído. Pablo pues decía también a la iglesia de que anhelaba de que todos los hermanos pudiésemos tener, digamos, a ese Señor, a ese que realmente dio su vida, a ese que resucitó al tercer día después de haber muerto, y que también ascendió a los cielos. En ese Señor podamos tener esa, digamos, nuestra confianza y esa fe en lo que fue la doctrina de Cristo, como la doctrina de nuestro Padre Celestial. Mantener esa doctrina, y entre ellas tenemos el bautismo, una de las doctrinas tan fundamentales para el pueblo del Señor. Es que si usted, hermano o amigo, que no se ha bautizado, no se detenga, venga y bautícese para ser pueblo de Dios. Esperamos de que esta enseñanza le sea de mucha bendición, y que también esta enseñanza le sea para su salvación, pues ese es nuestro especial deseo al predicar el mensaje de la palabra. Que el Todopoderoso le bendiga grande y poderosamente. Paz, apreciables hermanos y amigos. Apreciables hermanos y amigos, paz a cada uno. En este momento tengo el privilegio de entonar unas alabanzas. Lleva como título Nadie como tú. Al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó para el sacrificio, no nos dará también junto con él todas las cosas que él prometió. Mi Dios, tú eres tan grande y poderoso, además de dar tu hijo, me lo das todo. Yo no puedo dejarte de amar y a tu nombre la gloria dar. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, para siempre me amarás. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú
mismo ayer y hoy y por los siglos, para siempre me amarás. Si tú, mi gran Señor, cuidas las aves y a los cuervos también, que no les falte, considera las flores su vestir. Es tan hermoso cual nunca vi, estoy más, mi Señor, le das al hombre, le has provisto de paz y bendiciones. Has llenado su ser con tu poder, más que las flores, el hombre es. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, para siempre me amarás. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, para siempre me amarás. Hermanos, que este mensaje haya sido de mucha bendición, como también para usted, apreciable amigo. Le damos las muchas gracias porque sabemos que usted lo ha estado oyendo. Y si usted realmente gusta visitarnos a la casa de oración, puede visitarnos en alguna de las casas de oración que están en todo El Salvador y también en diversas partes del mundo. Aquí estamos predicando en lo que es, digamos, el departamento de Usulután, aquí en un lugar que le llaman Ojo de Agua. Por acá está ubicada la casa de oración. Usted puede visitarlos y desde ya le decimos bienvenido. Gracias, mi apreciable hermano y amigo, por estar atento a esta enseñanza. Ahora vamos a hacer la oración para quedar despedidos de lo que ha sido este hermoso programa. Vamos a orar. Poderoso y buen Padre Celestial, gracias porque tu palabra se nos ha sido enseñada, esa enseñanza que es de acuerdo a tu escritura. Concédenos, Señor, mantenernos firmes hasta el final. Concédenos, oh buen Dios, así proclamarlo de día en día, para que el mundo también sea alcanzado para salvación. Mira, oh buen Padre, que quizás estemos viviendo en los tiempos finales, porque las cosas que acontecen en el mundo entero son señales. Pues así lo dice tu palabra, son señales que tu Santo Hijo en breve habrá de aparecer. Es por ello que tu iglesia, como todo aquel que anhela su salvación, es necesario que nos preparemos para que podamos ser herederos de ese reino que tú en breve habrás de establecer, oh Padre, a través de tu Santo Hijo. Ayúdanos, oh buen Dios, pues esperamos que cada día tú bendigas a tu iglesia y así, Señor, todo aquel que anhele su salvación pueda encontrar también un lugar para vida eterna dentro de tu santo pueblo. Pues sus ruegos y agradecimientos que le hacemos en el santo nombre de su amado Hijo, Cristo el Señor. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti tu rostro y ponga en ti la paz. Paz, apreciables hermanos y amigos.